Bien, señores, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, está con nosotros. Buenos días, ministro. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por recibirme en la mañana de hoy. Gracias a todos los radioescuchas que hacen de este espacio parte de su día a día, de su cotidianidad, por su sintonía. A todos, gracias y buenos días. Escúchame que empiece por un tema local. Pero trátame por favor, de tú. El del teleférico de Puerto Plata. Yo me estoy viendo viejo y gordo. He visto muchas protestas. Es que eso se acaba, doña María Elena, eso se acaba. Sí. Muchas protestas. No me diga doña, entonces. En Puerto Plata, y la verdad que no me explico las razones de esa protesta. ¿Qué es lo que ha pasado con lo del teleférico? No, el teleférico de Puerto Plata fue una obra construida en la gestión del presidente Balaguer en los años 70 y tanto, con una vida útil de 45 años, fecha que ha vencido. El teleférico ha fungido, ha dado una labor impresionante, una obra de infraestructura de mucha, vamos a decir, muy resiliente, muy duradera. Sin embargo, ya cumplió. Y al cumplir, las partes mecánicas que conforman todo ese sistema de transporte vía cable no son certificables y por tanto tanto para los turistas como las empresas de turistas y demás, las empresas de seguros no quieren cubrirla dentro de su póliza por tales razones. El teleférico ya culminó su vida útil. Hay que hacer un nuevo teleférico, hay que construir un nuevo teleférico y se está en el proceso de la planificación del lugar para ver desde el punto de vista de ingeniería y de demanda qué tipo de teleférico y de qué manera podemos levantarlo para que en poco tiempo podamos nosotros iniciar una tan importante obra que es un emblema de Puerto Plata y del país. El teleférico es una de esas cosas que nos identifican. No se ha sociabilizado porque bueno, es que hay una mezcla. Parece que la gente no lo entiende, mucha gente no lo entiende. No, han confluido tres elementos, claro, que creo que son los que conforman esa realidad en el día de hoy. En primer lugar, que hemos durado mucho tiempo. Se ha durado un considerable tiempo, ¿verdad? Casi un año, más de un año. Claro. Un año para dar una respuesta. Y en ese sentido, aquellos que reclaman al Estado sí tienen razón, porque es un tema que debió haber tenido una solución quizás más expedita. Yo me identifico con esos que entienden que esta problemática debió haber tenido una respuesta más rápida. Pero también entonces a eso se suma aquellos que viven del teleférico, que viven de los negocios, de los emprendimientos, de las sinergias económicas que se dan alrededor del teleférico, que se encuentran en un estado de incertidumbre. El propio Ministerio de Turismo ha venido colaborando con la suerte de ellos y ha podido impulsar algunas dinámicas, como por ejemplo la del traslado de turistas por vía terrestre a la cima de la montaña, que es un recorrido, por cierto, hermosísimo, para poder paliar o atenuar los efectos del cierre del teleférico, pero bueno, esa población se encuentra en cierto nivel de incertidumbre, cosa que es entendible, es algo que debemos de comprender. Y el componente político, en donde evidentemente miembros de la oposición política intentan generar rentabilidad de esos dos elementos iniciales que le comentaba. El fideicomiso público, la creación del fideicomiso público también han despertado cierta ha despertado mucha preocupación en la población. Realmente no. Ha despertado la preocupación de algunos que han querido confundir a la población con relación al fideicomiso público o a lo que es un fideicomiso público. Algunos han hablado de que es la privatización del teleférico. Quiere saber cómo un fideicomiso público, cuyo fideicomitente es el Ministerio de Turismo, que es hoy, por cierto, el responsable del teleférico y del patronato del teleférico, es un proceso de privatización. Lo que han buscado algunos, o procurado algunos, es confundir. Han llegado hasta a decir que la intención es privatizarlo porque el privatizador va a ser Paliza. Inclusive, todo lo que sucede en Puerto Plata, lo bueno no es mío, pero todo lo malo es propiedad de Paliza. Pero no es cierto. La idea de en algún momento de constituir un fideicomiso público
es con la intención de financiar el levantamiento del propio teleférico. Este teleférico tiene una inversión, dependiendo de cómo termine al fin y al cabo de planificarse o pensarse, pero puede llegar hasta 60 millones de dólares. Pero es una operación que parecería que desde el punto de vista económico es sustentable o se puede repagar por sí sola. Y por tanto el fideicomiso parece una estructura inteligente. ¿Por qué es el fideicomiso? Bueno, el Estado Dominicano de Turismo coloca esa iniciativa sobre la mesa y busca un banco que en este caso se pensó, así mismo lo dice el decreto del fideicomiso, el Banco de Reservas. Entonces el Banco de Reservas podía prestar el dinero y se cobra con lo mismo que va generando en boletería o con una proporción de lo que va generando en boletería. Y eso fue algo que... Como los peajes, más o menos. Que originalmente se pensó, no, porque el peaje busca financiamiento no en la banca, sino busca financiamiento en los mercados. Okay. Pero bueno, vale el ejemplo. Y en algún momento se pensó, el Ministerio de Turismo pensó en esa posibilidad. Pero al día de hoy, ¿en qué etapa estamos? En la etapa de hacer todas las planificaciones del lugar, todos los diseños del lugar y ver cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista económico y de poder suplir una demanda que se estima está ahí, más allá de la que originalmente en los años 70 se pensó, porque ha ido creciendo el volumen de la población, sobre todo de la población de turistas cruceristas en este caso. Más de 2 millones de cruceristas llegan a Puerto Plata. Y bueno, y una vez diseñado, pensado qué teleférico necesitamos y qué nos cuesta, y estamos a días de esa respuesta, pues entonces vemos cómo lo financiamos. La promulgación del Código Penal. Pero no necesariamente sea a través, ni sea a través de un fideicomiso. Quizás sea a través del propio presupuesto de la Nación. El presupuesto general del Estado. Hay que ver al fin y al cabo cuál va a ser el mecanismo. Diversas opiniones. Pero no hay privatización. Puerto Plata no lo permitiría, ni yo tampoco. Diversas opiniones se han manifestado tras la promulgación del Código Penal. Tenemos desde la procuradora Jenny Berenice, que dice, tenemos un buen código, hasta agrupaciones que defienden los derechos de la mujer, que dicen, nos mintieron, refiriéndose a declaraciones del pasado suyas, de Pacheco, del presidente Abinader, defendiendo las 3 causales. Tengo 2 preguntas. Una, ¿usted varió su posición ante las 3 causales o qué le puede decir a esas organizaciones, por un lado? Y por otro lado, ¿se puede aprovechar ese año antes de que entre el código en vigencia para lograr ponerse de acuerdo en esos puntos que para algunos es un retroceso? Es justo esa línea de argumentativa que usted expresa, porque son temas reales que se han colocado en el debate nacional a través del tiempo, en la discusión del Código Penal. Hay temas en la discusión que dividían a la sociedad o que nos dividían a nosotros, fundamentalmente el de las causales. Yo soy pro causales. El Partido Revolucionario Moderno se ha expresado a favor de las 3 causales. En mi paso por el Congreso, sobre todo en el Senado de la República, cuando tuve que votar, fui de los pocos senadores que votó por las 3 causales. Y creo en ella porque son excepciones excepcionalísimas a una regla. Yo soy pro vida, no creo en el aborto como una herramienta, pero sí creo en la posibilidad de que en casos excepcionales pueda una familia discutirlo o pensarlo, conversarlo con sus médicos. Ahora bien, hay elementos en esta discusión del Código Penal que nos unen a todos. La lucha contra la criminalidad, el poder tener nuevos tipos penales, que el feminicidio esté impreso como un tipo penal en nuestro código, el de modernizar una legislación que no son 141 años, son 141 años cuando se tradujeron del francés al español, pero eso es el código napoleónico del principio del siglo XIX. Es una pieza, un monumento de pieza, pero una pieza ya de más de 200 años de existencia. Y eso nos une a todos, une al país. Y para la política de poder enfrentar la criminalidad con más fuerza, nosotros necesitamos un código penal. Entonces, teníamos que, con una visión de responsabilidad de Estado, la del presidente Abinader en el día de ayer, porque colocó por un momento a un lado su propia pasión para poder sacar adelante una legislación
que tiene esas consideraciones y que tiene ese peso detrás. Al fin y al cabo, el país necesitaba un nuevo Código Penal. Y esas discusiones, aquellas que requieren de mayor nivel de seguir de alguna manera siendo parte del debate nacional con miras al futuro, que se sigan produciendo. Y yo estaré al frente de ella junto a muchos otros. ¿Qué lectura abogando. tiene usted del impasse que se dio entre el presidente de la Cámara, cuando el presidente de la Cámara se queja por un comunicado público de la primera dama y 2 hijas del presidente, que él entiende que ahí hubo cosas que debieron haberse dicho de otra manera, y entonces él... Yo conversé con esto se ve como una especie de reproche tanto al presidente. Yo conversé con el presidente Pacheco en términos privados hace algunos días a propósito de su intervención, espacio donde creo que él y cualquier otra persona que pueda tener posiciones encontradas debieron haberla tratado en privado. Usted le dio su boche, usted le llamó la atención. No, pero claro. No es la naturaleza. Él es de criterio. No es la naturaleza mía. No es mi naturaleza, ni tampoco es. Una sugerencia. Ni es tampoco Pacheco, al margen de que quizás su intervención no fue oportuna. No es merecedor de una conversación, una reflexión de amigos, de hermanos y de compañeros de partido. ¿Usted considera que fue inoportuna su postura? Creo que no fue debió oportuna. ser privada. Creo que no fue oportuna, y en todo caso, si existía en él la necesidad de poder colocar sobre la mesa alguna visión sobre este tema, que debía haberse hecho como lo hice yo, en privado. Pero ustedes coinciden entonces, porque creo que eso en el fondo es su queja. Él dice, ustedes debieron decírmelo directamente. Él se queja de que externaran esa posición de una manera pública a través de una carta que se le dirige al presidente por un grupo de personas y organizaciones. Él dice, esa posición debieron externármela a mí directamente. Entonces usted está diciendo igual. Eso debió decirlo en privado, no quejarse públicamente. O sea, en el fondo ustedes como que coinciden. No coincidimos. Podría parecerse así, pero no, porque somos actores distintos. Los actores políticos no son los actores privados, sociales, no son nuestros vinculados. Hay conversaciones que se dan y hay espacios en la característica que define a cada individuo y su participación para con los temas políticos y públicos ser tratados en forma diferente. Ministro. Como ciudadanos tenemos todos el derecho y la capacidad de expresar lo que entendamos. Como dirigentes políticos también, pero siempre hay mejores maneras de poder conversar. A él se le olvidaron 2 cosas. Primero, que el 16 de agosto no ha pasado. Y segundo, que era de la familia del presidente que estaba hablando. Ministro, 2 cosas, ministro. 2 cosas nada. Ministro, no se da cuenta, ministro. Ministro, la última vez que... Disculpe, mi pregunta, maestro. Doctor, mi turno, doctor. No, pero es para que entre ya respondió eso, tranquilo. Ya respondió. Mi turno, perdón, Pedro. Bájate. Señor, este tema para una... Ok, pero continuamos con Paliza. La verdad es que este tema, con relación a un tema tan importante de política pública, de tanta importancia y trascendencia para el Estado, como la aprobación de un código, no aporta nada adicional a la gran conversación. Ministro, la última vez que conversamos con usted, hablamos de Ciudad Juan Bosch. Recuerdo que fue vía telefónica. Y posteriormente que conversamos con usted, llamó doña Zoraima para responder lo que usted había dicho. Ella decía que usted había afirmado que encontraron allí unas 4,000 y tantas unidades y que en realidad habían dejado 7,000 y tantas, 7,600, creo que fue el número que ella utilizó. Y también le preguntamos sobre la deuda que usted se refirió de 4,000 millones. Ella dijo que no, realmente no sabía de la deuda. Si pudiera explicarnos, primero, cuál es la versión real, si fueron 7,000, si fueron 4,000, en qué consistía esa deuda, cómo se originó eso. Y segundo, tengo la información de que usted estará en los próximos días representando al señor presidente de la República en un periplo por Japón. ¿Qué va a hacer a Japón? ¿En qué consiste este periplo por allá? Mira, se celebra en Japón la Expo Mundial, en Osaka de manera particular. La última Expo Mundial se celebró en Dubái.
es usual que en el contexto del mundo desde hace mucho tiempo se vienen celebrando exposiciones de este tipo en diferentes partes del mundo. El 23 de agosto, en el marco de Expo Osaka, la República Dominicana es el país anfitrión, es el país invitado. Y toda la feria gira alrededor de República Dominicana ese día. Por tales motivos he sido designado por el presidente Abinader a representar el gobierno allí en los actos oficiales vinculados al Día de la República Dominicana en Osaka. No solamente tenemos varias exposiciones interesantes que han sido de las más visitadas, por cierto, en el contexto de toda la feria, sino que hay otras actividades vinculadas que estaremos llevando a cabo. Desde una ronda de negocios que está impulsando ProDominicana con inversionistas japoneses para poner en contexto las bondades de nuestro país, así como también de actividades vinculadas al sector turismo, con otro tipo de evento de esa naturaleza, visita al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la JICA, que ha sido instrumental en el apoyo a un sinnúmero de iniciativas en República Dominicana. Bueno, alrededor de la Expo y la participación de la Expo, estamos desarrollando toda una agenda de trabajo que nos va a llevar a poder tener o poder producir algunos efectos positivos de atracción fundamentalmente de interés de Japón hacia la República Dominicana. Y con relación es un espacio que particularmente a mí me llama mucho la atención y ojalá poder que el mismo tenga el provecho que ¿Cuándo es? Es a finales de este mes, el 23 de agosto de manera particular, será el Día de la República Dominicana en la Expo en Osaka. Bueno, entonces faltó lo de Ciudad Juan Bosch y Soraima. Mira, Ciudad Juan Bosch, eso es un proyecto que tiene una visión interesante y que entiendo que debe ser replicable en diferentes espacios del territorio. Inclusive en el día de ayer estábamos en lo que será la ciudad Antonio Guzmán Fernández, en Hato del Yaque, Santiago, donde el mismo propio fideicomiso ha iniciado los trabajos para poder emprender un proyecto similar, con, digamos, algunas notas un poco más adaptada a la realidad de la República Dominicana, porque Ciudad Juan Bosch es un proyecto que tiene un sinnúmero de facilidades complementarias que van mucho más allá, inclusive de lo urbanísticamente prudente, pero es un modelo que se puede replicar. El problema de Ciudad Juan Bosch tiene que ver mucho con su ejecución en el tiempo y la forma en la que el proyecto, desde el punto de vista económico, fue impulsado. Ciudad Juan Bosch vivió momentos difíciles, económicamente difíciles, y en donde los diferentes promotores, porque al fin y al cabo lo que hace el fideicomiso es desarrollar un complejo con X o Y habilidades o condiciones y vende lotes para que los emprendedores privados con cierta reglamentación y con ciertas condiciones puedan construir viviendas fundamentalmente de bajo costo. Y con esos recursos, pues el fideicomiso sigue o desarrolla el propio complejo o lo utiliza para hacer obras complementarias que puedan apuntalar el propio emprendimiento, el propio proyecto. Pero con la diferencia de datos entre usted y la señora Soraima Cuello, que era la que estaba escuché, a cargo de ese proyecto. No parecería, porque ella no conocía que debían 5.000 millones de pesos casi. Pero yo lo que... ¿Cómo se originó esa deuda, Paliza? ¿Cómo sucedió? Ella dijo que había 7.000, el propio fideicomiso, más de 7.000 apartamentos ya construidos. Ella lo afirmó y dijo que ella tiene toda la información de eso. Muy bien. Toda la información. Y yo también tengo alguna. Pero vamos a socializar. Yo también tengo alguna. Alguna que no se haya revelado, que pueda dar como primicia. Lo único que quisiera reflexionar, y así fue la invitación que hice hace algún tiempo, que nosotros le hemos dado un giro a Ciudad Juan Bosch. Que Ciudad Juan Bosch no era un proyecto que el deseo que tenía quizás el gobierno anterior era hacer de ello un modelo, pero que no lo era. Y hemos venido cambiando la suerte de Ciudad Juan Bosch de tal manera que de 4.600, 5.000 viviendas que encontramos, hoy se ha triplicado la cantidad de viviendas allí. Y eso tiene una lectura, y no es de fracaso,
sino de tener cierto éxito. Porque si no, los emprendedores privados no hubiesen seguido invirtiendo ni la gente hubiese seguido comprando. Entonces hay temas de mejora, no hay dudas, es un proyecto en proceso de construcción, hay temas de agua, sobre todo porque la línea alimentadora de la ciudad de Juan Bosch tiene problemas de construcción desde sus orígenes, estamos en la etapa de también solucionarlo para siempre, pero en sentido general era un proyecto en estrés financiera y económica y nosotros le hemos dado el giro para que hoy se funcione. Y en pocos días lo vamos a invitar, por cierto, para que, entre otras cosas, vamos a inaugurar el nuevo anfiteatro de Ciudad Juan Bosch con una capacidad cercana a 5.000 personas. Qué bueno, qué bueno. Ministro, dos preguntas. Mire, hace una semana usted se dirigió al país a una rueda de prensa, un evento con ambientalistas, ingenieros, residentes en la zona de la República de Colombia, que dicho sea de paso, es una obra que yo la apoyo con las dos manos, porque vivo por ahí y he sido un abanderado de esa obra, pero me quedaron dudas con relación a la parte de la vía en conflicto con los ambientalistas, con la ampliación del jardín botánico, si se toca o no. Ustedes dijeron que no se va a tocar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahí? Porque ahí no hay espacio si no se toca esa verja. No se va a tocar la verja. Hay un espacio, sí, hay un entramado de la acera en algunas porciones de esa vía que sí va a ser impactada, pero permaneciendo una acera con el tipo que obliga los estándares, ¿verdad?, normales para una acera. Pero sí se toca parte de las aceras en ambos márgenes de la vía para poder generar algo de amplitud. Pero el botánico no se toca. Ni se va a intervenir. Se ha logrado hacer ingeniería de la obra, o someter los planos a una nueva reformulación, porque tengo entendido, y yo incluso llegué a verlo en el pasado, que por ahí lo que había diseñado era un túnel que iniciaba en la... Pero va a haber un túnel que sale, claro. La Jacobo Magluta, cuando llega a la intersección con la avenida República de Colombia, correcto, ahí se genera primero ahí se inicia un túnel, bueno, un puente y posteriormente un túnel, porque hay una cañada, que es la cañada que se va a recuperar. Va a salir por 800. Y luego un túnel que sale justo frente a la intersección de la República de Colombia con los Conquistadores. Es que se llama esa... Es la primera esquina del Botánico. Creo que los Conquistadores. Esa es la Sol Poniente. No, pasa por abajo la Sol Poniente. Sí. Es la próxima esquina del Botánico. Creo que se llama los Conquistadores. Es los próceres. Los próceres no. Estamos hablando de la vía norte, de la parte norte del Botánico, que es esa esquina ahí. Ahí sale el túnel. Así que se mantiene Pedro el túnel. Por la Pedro Ricard, sale por la Pedro Ricard. El túnel pasa por debajo de la Pedro Ricard, que es la Sol Poniente, y sale casi donde inicia el Botánico. Ya en la parte de los ríos ricos. Solamente antes de la pregunta, recalcar que la licenciada Soraima Cuello... Es un proyecto interesantísimo, que tiene tres pasos de niveles, un túnel, 7 retornos operacionales. Usted tiene que vender más. Eso va a impactar de manera importante. ¿Y por qué no se compartió esa información con los sectores que criticaban y se hubiese evitado todas esas críticas? Porque ustedes no creen en la consulta previa, en escuchar a los sectores previamente. No, lo que creo que aquí se ha generado, y no sé personalmente dónde surge, vamos a decir que se ha apresurado los tiempos. Porque hay que recordar que todavía ese proyecto que se inició, sí, en la República de Colombia con los retornos operacionales, porque se tienen todos los permisos vinculados a ese tramo, no así necesariamente a la parte que impacta en donde se originaba el problema, que es en el Botánico, donde sí se necesitan algunas planificaciones todavía últimas, hacer vistas públicas y consultas de diferentes naturaleza. O sea que todavía hay espacio inclusive para que cualquier preocupación de la gente sean respondidas adecuadamente cuando se den esa etapa. Todavía hay expropiaciones que hacer, hay movimientos en la cañada de Arroyo Hondo que se va a recuperar, que también que hay que reubicar, porque hay familias ahí que viven en las peores condiciones. Arroyo Hondo es una zona de grandes contrastes sociales, y bueno, y es parte de la intervención que se va a hacer. Pero ha habido, digamos, una preocupación a priori de la gente
que debió darse en otro momento porque todavía hay espacios en la falta de información, ministro. No, porque pero a Dios gracias vamos a salir bien y va a ser un proyecto bueno, para el bien de todos. Eso es lo que esperamos. Pero la gente siempre va a cuestionar la ejecutora de los gobiernos. Sí. ¿Puedo, Pedro? Ya. Sí. Pues yo soy el coordinador. No, yo no sé. Usted va a pasarse también hoy. Va a iniciarme el lunes para provocarme. Pero te sigue hablando. Pues estamos hablando de un tema de interés nacional. Sí, ya, pero ya está bastante, suficientemente respondida la pregunta. Adelante. No me hagan sacar un video. Usted tiene dos relaciones. No me hagan sacar un video de la Fuerza del Pueblo en Bauruco. No, pero vamos a sacar nosotros. ¿Qué pasó en Bauruco? Se robaron la urna. Oye, ahora. Adelante. Uno que estaba ahora. ¿Tú quieres que mentira? No, pero vamos con la pregunta al ministro. ¿Y en qué evento? No puede vestir tu cuerpo. ¿En qué evento? Uno que había ayer, pues yo no lo sentí. Bueno. En Bauruco había un evento. Mire, ministro, la Fuerza del Pueblo. solamente recalcar que Zoraima Cuello, antes de la pregunta, dijo 7.567 apartamentos construidos y otros miles en construcción. Pero bueno, ese no es el tema. Después usted se verá la cara con Zoraima. Pero quiero preguntarle, hacerle dos preguntas. Primero, la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda, ¿es una admisión del gobierno del fracaso del equipo económico? Primero. Y segundo, es política. ¿Cuándo es el proceso de renovación de las autoridades del PRM y cuál ha sido tal vez la modalidad que ustedes tengan contemplada llevar a cabo, tanto a nivel local como a nivel nacional? Bueno, sí, el ingreso de Magín Díaz al gobierno del presidente Abinader ha sido una aceptación de nuestro fracaso, igual quizás fue cuando el presidente Medina lo buscó para ser director de impuestos internos, de tal suerte que Magín Díaz había sido viceministro del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Eso nadie lo supo. Bueno. Entonces, se enteraron de eso. Ya. Es evidente que el Magín Díaz es un técnico que va más allá de las filas de los partidos políticos y que tiene las condiciones profesionales para poder colaborar con la suerte de este gobierno y de cualquier otro gobierno en el futuro. Mire, el Partido Revolucionario Moderno debe celebrar su proceso de renovación partidaria para mediados del año próximo. Para cerca del mes de junio debe de tener un proceso de renovación de sus autoridades partidarias. Nosotros vencemos, las actuales autoridades vencen por el mes de agosto. Por tanto, nosotros tenemos, excúseme que no sea tan preciso en los días, porque nosotros fuimos electos en un proceso, pero no entramos formalmente, no juramos, sino hace unos días después. O sea que no tengo los días a perfección. Pero es el mes de junio aproximadamente, y entraría en funcionamiento unos días después, un tiempo después. Se sabe que usted le va a entregar la presidencia al presidente Luis Abinader, la del partido. ¿Va a cambiar de posición? ¿Y la modalidad? Sí. Va a cambiar de posición. Mira, los estatutos del partido contemplan varias modalidades y hemos celebrado en diferentes momentos en diferentes tipos de modalidades. En las que fui yo escogido fueron primarias con padrón cerrado y en donde participó toda la militancia en un proceso tan vivido como usualmente son las primarias. En la segunda oportunidad fue a través de una convención de delegados, ¿verdad? Y entonces se escogieron delegados en todo el territorio nacional que acudieron a votar de manera puntual en esa representación que hicieron de sus respectivos territorios. En este momento todavía no es una discusión que se ha dado. Anuncio aquí sí formalmente que hemos diseñado una especie, ya lo haremos de forma, digamos, con todo el detalle que amerita la iniciativa, un retiro de la dirección ejecutiva del partido durante 2 días para tratar un sinnúmero de temas sobre el futuro de la organización. Entre ellas, ese pudiera ser uno de los temas que pueda construirse. Una vez? Y que bueno, celebremos el año que viene un proceso de renovación partidaria, en el que sí yo entiendo, don Julio, que la presidencia del partido debía recaer en las manos del presidente Luis Abinader, pensando sobre todo en sus aptitudes, sus condiciones, las fortalezas de su liderazgo, la madurez de su liderazgo y sus capacidades para ser el mejor de los árbitros con miras al proceso del 2028. ¿Y no es una decisión que él ha tomado. ¿Qué haría a partir de Es una propuesta mía particular y no es una que él ha tomado, pero que ojalá pondere, y creo que la población, la militancia del partido en sentido general la ha asumido como suya la propuesta que ¿Qué haría usted a partir de ese momento de entregar la presidencia al presidente Luis Abinader, la del partido? Además, algunos líderes del PRM
no están activando directamente en favor de alguna candidatura, pero han permitido que sus equipos sí lo hagan. En el caso suyo, ¿qué pasa con sus equipos? Mire, yo soy un actor de mi partido, un soldado de mi partido, que he tenido el privilegio de poder dirigirlo en 2 periodos consecutivos y que he recibido el apoyo del partido para poder rendir frutos que están ahí para que todos puedan observar. 2 triunfos consecutivos hemos podido entre todos gestar, hemos podido construir. Yo me siento honrado, he sido de los principales momentos en el que como dirigente político puede sentirse alguien, en este caso yo, de haber recibido ese honor de dirigir el partido. Donde me necesiten ahí yo estaré, don Julio. Si tengo que seguir dirigiendo el partido, con mucho gusto. Si tengo que empujar desde la última fila para adelante también. Yo no me veo sino como miembro directivo de mi partido en la posición que me consideren y donde yo pueda ayudar. Pero no estoy muy consciente del momento en el que vivo y muy consciente de lo que mi partido hoy más pudiera ser útil para su futuro. En este caso, que el presidente Abinader sea quien lo dirige por múltiples razones. Con relación a lo de los equipos y por tanto yo, donde me pongan y donde me necesiten. Y si no, bueno... ¿Usted le ha permitido a la gente de sus equipos? Yo como miembro, como presidente del partido, no puedo identificarme con ninguna de las corrientes políticas. ¿Pero usted ha dejado políticas. libre a la gente suya? El que me ha preguntado, cercano a mí, amigo mío, le he dicho, le he expresado, ¿con quién usted se siente cómodo? Yo me siento cómodo con Nayib, pues váyase con Nayib. No, yo no Le he dicho, ¿usted con quién se siente más cómodo? ¿Con María Elena? Sí, pues María Elena es la suya. Yo no puedo identificarme con ningún dirigente del partido mientras sea presidente del partido. Y cuando deje de ser presidente del partido, tampoco creo que lo haga, sino que me permanezca junto a otros, intentando armonizar, mediar y ser de aquellos que colaboren con la unificación del partido hacia el 2028. Ministro. Pero si decido hacerlo posteriormente, porque estaría en la libertad de hacerlo, en un momento determinado, bueno, aquellos dirigentes que sean cercanos a mí, que se han identificado con algunas causas, pues yo lo respetaré, porque el nombre, la honra y la decisión, el compromiso de cada quien tiene mucha importancia. Pero hasta ahora mi idea, don Julio, no es involucrarme en ese proceso. Ministro, a propósito que usted mencionaba las cualidades de Magín, un técnico bien calificado. Usted además es un hombre bien informado. Este fin de semana me topé con un brujo en la calle. ¿Un brujo? ¿Qué? Sí, con un brujo. ¿Un brujo? Y andaba con dos sigue yendo a ese sitio? con 2 cartas. No, lo topamos por casualidad. Andaba con 2 cartas. Y me enseñó una carta que decía Dirección General de Impuestos Internos. Y la otra carta decía Doctor Jaime Aristi Escuder. ¿Usted qué ha escuchado sobre eso? Pero no, yo no voy a otro brujo. No, yo me lo encontré, Ni yo no fui, yo me lo tampoco encontré. conozco brujo. Y tenía esa carta, me dice, No, mira, yo no mira el conozco nombre, brujo. mira el nombre que se está barajando aquí. Para Yo este no asunto. conozco brujo. En la ¿Dónde carta, fue dice. eso? ¿Qué usted ha escuchado sobre eso? Yo no conozco brujo. Mire, y yo vi otra, de uno que decía pero de la espérese, reserva espérese, a Refidonza y de Refidonza espérese, que mi a pregunta es real. Es el que he escuchado del ministro, que mi pregunta es real. ¿Tú oíste esa, Nayib? La del brujo. Sí, ¿qué usted ha escuchado sobre eso? Yo no conozco brujos. No, lo de la carta, no es al brujo, es la carta. Tampoco he Es al escuchado nombre de de esa la carta carta que me refiero. Tampoco he escuchado de esa Hay carta. cambios Ok. en estos días. Tampoco he escuchado de esa carta. Es una prerrogativa del presidente Abinader. Se han hecho cambios en diversos momentos. No puedo compartirle informaciones que no sean oficiales, ni tenga yo ningún elemento que me pueda hacer de decir, ¿verdad?, con certeza que pueda suceder. Pero yo no conozco de brujo ni conozco esas cartas tampoco. Ok. No la había Bueno, escuchado. pues muchas gracias a José Ignacio Paliza, el ministro. Cambia de brujo. Cambia de brujo. Le reconocen ahí a Danilo su gobierno en materia Gracias, económica de Paliza, inmediato. gracias. Llegó Virgilio. Gracias, Paliza. Cambio y fuera.